que Dios nos dirige en el día de hoy. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquel tiempo la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes. Y dijo a sus servidores: este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a instigación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron. Y fueron a darle la noticia a Jesús. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, ya hoy, sábado y último día de esta semana, 17ª en el calendario litúrgico del tiempo ordinario en la fe. Es el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, los versículos 1 al 12. Un texto bíblico que conocemos, hermanos y hermanas, con gran profundidad, ¿no? Que envuelve la narración de la triste muerte de Juan el Bautista, pero que a la misma vez Mateo aquí está llevándonos al pasado para entender el principio de este texto, que trata acerca de la opinión o quien entiende Herodes, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos vamos a enfocar en algo, hermanos y hermanas. Yo creo, ¿verdad?, a mi humilde juicio, que Herodes, y no queremos juzgar a Herodes, Herodes tuvo la oportunidad de ver a Jesucristo en persona, de conocerlo como Mesías, si lo entendía bien, de reconocer la identidad de Jesús como Mesías, la misión de Jesucristo como Salvador. Herodes, de haber aceptado a Jesucristo como su Salvador, la historia no hubiese sido igual, hermanos y hermanas. Y en lo que es humano, y tú y yo podemos ver como que se le perdió esta oportunidad a Herodes. Y en eso es lo que yo quiero enfatizar hoy. Lo que pasa en una persona que tal vez trata de entender las cosas de Dios desde lejos, desde distancia, sin comprometerse mucho, sin abundar mucho, sin hacer suyo lo que está conociendo acerca de Jesús. Y esto nos puede pasar a nosotros, hermanos y hermanas. El carácter y la personalidad de Herodes se repite una y otra forma en muchas personas y tal vez en nosotros, y es lo que hoy queremos abordar en reflexión y meditación de esta palabra de Dios. No sé si me has entendido hasta este momento con esta pequeña introducción, pero mira cómo es nuestra idea fuerza que nos va a guiar en esta reflexión. Es un peligro, hermanos y hermanas, tratar de entender a Dios desde lejos, a la distancia y superficialmente. Eso es un peligro y tenemos que evitarlo. Y yo creo que eso está encerrado en el mensaje de hoy con la historia de Herodes, con Juan el Bautista y con Jesucristo nuestro Señor. Y vamos a ir de lleno ya a lo que la palabra de Dios nos trae. Los versículos 1 y 2 que acabamos de leer hoy, hermanos y hermanas, Mateo nos pone al tanto a cada uno de nosotros acerca de la opinión que tenía Herodes acerca de la persona de Jesucristo el Señor. Y eso, pues, si lo queremos leer, hermanos y hermanas, brevemente, ya lo hicimos al principio, pero escucha, por aquel tiempo la fama de Jesús, la fama, llegó hasta el virrey Herodes. Esa fama era los poderes milagrosos. Y dijo a sus servidores: este es Juan Bautista. O sea que confundió a Jesús con Juan el Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos
y por eso actúan en él los poderes milagrosos. Esa es la primera parte del evangelio que tenemos nosotros hoy. Herodes tratando de interpretar la fama de Jesús, pero lo confunde con una aparición, con una resurrección de Juan el Bautista. Eso vemos ahí en la primera parte. Ya la segunda parte del evangelio de hoy, que son los versículos 13 al 12, pues hermanos, se nos narra el por qué pues Herodes mandó a asesinar a Juan el Bautista, que es una historia conocida por todos nosotros. La vamos a meditar, pero brevemente vamos a pasar más tiempo en esos versículos 1 y 2. Hermanos y hermanas, nosotros nos damos cuenta que la opinión que tiene Herodes, en este caso, ¿verdad?, acerca de Jesús, es el fruto de quien ha cometido un pecado, ¿no? Quien es perseguido por su propio pasado, ¿no? La descripción, la opinión de Herodes acerca de la persona de Jesús es fruto del crimen que cometió contra Juan el Bautista, hermanos y hermanas. Y eso lo vemos ahí claramente en el versículo 2. Herodes era supersticioso. Eso es lo que nos dice Mateo. Eso es lo que nos presenta Mateo. Y lo decimos, hermanos y hermanas, porque Herodes trata de entender la persona de Jesús, poseído lamentablemente Herodes por sus miedos, que aún los miedos de Herodes le perseguían tras haber cometido, hermanos y hermanas, el crimen y la ejecución contra la vida de Juan el Bautista. Este hombre estaba perseguido por eso y había caído en la propia superstición. Por eso dice Herodes hoy, ¿verdad?, según la palabra de Dios, pues que Jesús no es otra cosa más que una resurrección o una aparición de Juan el Bautista. Y que por eso es que en Juan el Bautista, que en Jesucristo se ven esos poderes milagrosos, porque es el mismo Juan que está vivo ahora de repente, ¿no? Ciertamente, hermanos y hermanas, que Herodes, con su respuesta, esa respuesta que nos da, que nos ofrece el evangelista San Mateo, nos está hablando más acerca de él, de lo que él está viviendo, Herodes, ¿no? Y no nos está hablando realmente acerca de Jesús. Lo que él dice describe más la situación en que está Herodes que lo que verdaderamente debe decir acerca de Jesús, porque tú y yo sabemos, ¿no?, de antemano que está totalmente confundido, lamentablemente. Herodes, hermanos y hermanas, es ese tipo de persona con la que tú y yo tenemos que tener mucho cuidado de no caer en ella, de no convertirnos en ella, de no pasar por ella, ¿no? Tipo de persona que trata de entender las cosas de Dios desde lejos, desde la lejanía, desde la distancia, superficialmente, sin profundidad. La persona supersticiosa como Herodes, hermanos y hermanas, es miedosa. Y eso es lo que vemos nosotros que le está pasando a Herodes. Por eso estamos hablando de la superstición, de la confusión que tiene Herodes acerca de la persona de Jesús y cómo lo está persiguiendo. Y ahorita lo vamos a ver, un pasado que es totalmente inconcluso. El miedo, Herodes, hermanos y hermanas, lo escondía detrás de su deseo por las riquezas del mundo, porque así lo dice la misma historia romana, y por sus ansias de conquistar poder. En Herodes había, como en Pilato, un deseo de llegar a ser emperadores. Herodes es un virrey, es un tetrarca. Tetrarca quiere decir que el reino se dividió en tres y él gobierna un sector. De tres partes, él gobierna un sector. Virrey, tetrarca. Entonces muchos de estos querían ser emperadores. Pilato tenía ese problema. Pilato era gobernador y tenía intereses de ser, ¿qué? Pues emperador. Y por lo tanto, por eso sabemos que se lavó las manos, no quiso un conflicto y llevar un revolú entre los judíos y Jesucristo y los romanos, y entonces pierdo yo la oportunidad de ser emperador. Pues todo esto estaba envuelto en ese tiempo, hermanos, y el deseo de poder también lo tenía Herodes. La historia romana, hermanos y hermanas, y no estoy hablando ahora de la Biblia, la historia romana describe a este Herodes, hermanos y hermanas, como una persona que se creía dueño absoluto de todo. No lo estamos juzgando, así
lo describían a él. Una persona, hermanos y hermanas, que no le rendía cuentas a nadie ni se sentía que tenía que ser responsable delante de nadie. Hacía todo cuanto se le venía a la cabeza sin pensar en los resultados y las consecuencias. Lo describen como una persona prepotente, autoritario, no, mandón. No tenía ética según administraba y hacía las cosas. Y para él el pueblo era como inexistente, no contaba con el pueblo para nada, hermanos y hermanas. Por lo tanto, la misma palabra de Dios en Lucas capítulo 22, versículo 25, cuando Cristo habla acerca de los jefes de este mundo, el que estaba en el poder era Herodes. Y cuando Jesús habla de que los jefes de este hombre, de este mundo, os traicionan, está hablando de Herodes y lo trata como un tirano. O sea que en la Biblia se identifica como un tirano. Así las cosas, hermanos y hermanas. Lo que te quiero hacer ver es que Juan el Bautista se enfrentó a este hombre, ¿no? Juan el Bautista se enfrentó al virrey, al tetrarca, ¿no? Envuelto en su mundo, ¿verdad? De ambición y de la mentalidad del mundo. Juan el Bautista, enfrentado a un rey. Juan el Bautista, un humilde, sencillo, hermanos y hermanas, profeta de Dios. Y esto es un reto bien grande. Y esto nos tiene que llamar la atención. En ese encuentro tú y yo sabemos, por lo que nos narra la palabra de Dios, hoy Juan lo que encontró fue injusticia, ¿no? Violencia, cárcel. No hubo un proceso, no hubo un juicio y lamentablemente tuvo que enfrentar la muerte. Tú y yo sabemos aquí por los momentos en que hemos celebrado el nacimiento de Juan el Bautista, porque hemos celebrado también pues el aniversario de la muerte de Juan el Bautista. Nosotros todos sabemos acerca de Juan el Bautista, hermanos y hermanas, que el testimonio de Juan el Bautista era claro, era sólido, verdadero y concreto, ¿no? Esto no se tambaleaba para ningún sitio. Un hombre de firmeza, íntegro, de carácter, anunciaba las cosas de Dios buenas, denunciaba las cosas del mal. Pero una denuncia no es una sentencia. Y una querella, como hacía Juan el Bautista, que se querelló contra Herodes porque vivía con la esposa de su hermano. Y eso era ilícito, eso era pecado, no se le podía permitir. Juan el Bautista lo que hace es querellarse, denunciar, pero en ningún momento lo sentenció. Y ahí es que ocurre todo esto, ¿no? Ahí es que su mujer se siente pues como sentenciada por Juan el Bautista, viene toda la venganza, se la lleva también a Salomé, la hija de ella, y ahí ocurre todo esto que nosotros vemos hoy narrado en la palabra de Dios. Pero lo que te quería hacer saber es que el profeta y Juan el Bautista cumplió con su misión, denunció y creyó el pecado. Se entendió como una sentencia, ¿verdad? Y como una condenación por parte de Juan. Y todo esto pues es lamentable para nosotros escucharlo. Pero dentro de todo eso, en Juan el Bautista, tú y yo, lo que nos inspira en ese momento es que todo eso que hace Juan el Bautista era fruto de su fe. Y con ello daba esperanza de que hubiese cambio. Porque el profeta, el evangelizador, cuando denuncia los males del mundo, cuando anuncia la palabra de Dios, cuando se querella en contra del mal, lo que está buscando es que haya cambio, transformación, que haya arrepentimiento, hermanos y hermanas. Y esa es la buena obra que está haciendo Juan el Bautista. Al igual que Juan el Bautista, tú y yo, nosotros, hemos de dar testimonio ante el mundo. Y esto tiene que estar claro. Ahora, al igual que Herodes, hermanos y hermanas, todo aquel que se separa de Dios, y escucha esto bien, todo aquel que al separarse de Dios, se aleja de Dios, trata de entender las cosas de Dios a distancia, superficialmente, sin profundidad, hermanos y hermanas, cae en la superstición. Y eso yo quiero que tú lo aprendas hoy. La gente que se separa de Dios y cae en la superstición, hermanos y hermanas, entiende que al caer en la superstición están buscando la ruta para saber
cómo moverse en la vida, qué hacer en la vida y hasta cómo manejar la propia vida, hermanos y hermanas. Porque tienen miedos, porque tienen pasados y unos pasados que son inconclusos. Eso le pasó a Herodes y eso le puede pasar a todo el mundo, hermanos y hermanas, que trata de entender las cosas de Dios a distancia y al separarse de Dios se mete en este mundo de las supersticiones y por eso lo estoy tocando yo hoy. ¿Y por qué lo tocamos? Te lo enfatizo otra vez. Por aquello de Herodes estar diciendo que Jesús no es otra cosa más que la resurrección de Juan el Bautista o una aparición de Juan el Bautista con poderes milagrosos. Porque eso es, hermanos y hermanas, un problema emocional, un problema que tiene Herodes, que lo está persiguiendo, que conlleva el haber malinterpretado las cosas de Dios, el no querer entender las cosas de Dios y el haber hecho lo que hizo. Todo eso, hermanos y hermanas, está dándole vueltas en la cabeza a este hombre, ¿no? Hemos dicho que la raza humana es supersticiosa cuando se aleja de Dios. Y como consecuencia, hermanos y hermanas, lo que hacemos es, dentro de esa misma superstición, al alejarnos de Dios, mucha gente se va con religiones paganas, mucha gente se van, hermanos y hermanas, y se envuelven con seguidores de cultos, de sectas hasta paganas, hermanos y hermanas. Eso es lo que nosotros hemos visto con frecuencia que pasa en este mundo. Se alejan de Dios, hermanos y hermanas, empiezan a confundirse. Y no te creas, hermanos y hermanas, que esto es cuestión simplemente de gente que son ignorantes, porque alguna gente dice, pues los que caen en la superstición son personas ignorantes, torpes, que no tienen inteligencia, de poca educación. No, hermanos y hermanas, hoy en día nosotros estamos notando que en la superstición, hermanos y hermanas, han llegado también los sabios y los entendidos. No te confundas. Los sabios y los entendidos, ¿cómo caen en la superstición? Los vemos metidos en los horóscopos, en la astrología, en las cartas astrales. Los vemos metidos en el tarot. Los vemos en el mundo de los amuletos y de los trabajitos espirituales. Hoy en día, fruto de todo eso, hermanos y hermanas, el conocimiento, y acuérdate de esto en cuanto a la superstición y estos pasados que persiguen a uno, el conocimiento y la ignorancia no es el asunto ahí, ese no es el issue. La superstición no viene porque alguien sea menos inteligente que otro o menos sabio que otro y como es bruto cayó en eso, como es torpe cayó en eso. La superstición viene como resultado de todo aquel que se aleja de Dios, siendo Dios la verdad, porque es engaño donde cae y es mentira donde cae. Y eso lo tenemos que tener claro. Cuando Herodes escuchó, hermanos y hermanas, los resultados de éxito y de fama de la persona de Jesús, lo invade un temor supersticioso. Eso es lo que sabemos. En realidad, hermanos y hermanas, todavía Herodes estaba siendo perseguido y estaba siendo perseguido según sus miedos y temores por el fantasma de Juan el Bautista. Esa es la consecuencia de que él define a Jesucristo como la aparición de Juan el Bautista con poderes milagrosos, como la resurrección de Juan el Bautista con poderes milagrosos. Lo sigue persiguiendo el fantasma de Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, en el caso de Herodes, los pecados que no consiguen perdón, la lujuria en la que vivía Herodes, que también no solamente vivía con la esposa de su hermano y era adúltero, sino que estaba enamorado de la hija de esa esposa también. O sea, tenía pecados de lujuria que sabemos que eran públicos y pecados también de homicidio, con lo que hizo en el caso de Juan el Bautista. Los pecados, hermanos y hermanas, que no consiguen perdón, se quedan con uno, como se quedaron con Herodes. Permanecen con uno, como hicieron en el caso de Herodes, ¿no? Y eso significa, hermanos y hermanas, que nos quedamos con ellos porque no son perdonados y nos siguen haciendo un daño, no solamente espiritual, sino también mental, que es lo que queremos señalar hoy. Y son señales de esclavitud, de dependencia, ¿no? De unos vínculos fuertemente que va creando la persona hasta el punto, hermanos y hermanas, que lo daña, que le quita la imagen
verdadera de lo que es. La superstición, hermanos y hermanas, no sana. Ni sanó en Herodes los miedos que tenía, ¿ah? Ni encuentra valor. Sigue siendo un miedoso y un temeroso. Y se refugia en todas esas cosas de superstición para poder presentarse como una persona fuerte y hasta poderosa. No te olvides de eso, hermanos y hermanas. Todas estas cuestiones de astrología, de supersticiones, todas estas cosas de cartas astrales, los signos zodiacales, hermanos y hermanas, eso no le quita los miedos a nadie. Eso no le da valor a nadie. La falta de arrepentimiento, hermanos y hermanas, tiene a Herodes en la locura. Porque cuando no hay arrepentimiento, cuando no se busca el perdón de los pecados, uno se vuelve loco. Hay una locura espiritual, hay una locura mental. Perseguido por el fantasma de Juan el Bautista, por un caso del pasado, por una memoria, por un pasado inconcluso. Que nunca nos pase eso a nosotros. Tenemos la confesión, el arrepentimiento, el perdón de los pecados, la nueva oportunidad por parte de Jesucristo con una buena confesión sacramental para librarnos de esa carga, hermanos y hermanas. Herodes y su conducta, hermanos y hermanas, es un contratestimonio, pero lo estamos usando porque no queremos caer en eso. Es un contratestigo para nosotros y me he enfocado en él para que nosotros no caigamos en eso, ¿no? Porque Herodes nos da a entender hoy lo que es capaz de hacer un hombre cobarde. Las consecuencias que llevan a una persona cobarde a hacer cuando no reconoce la verdad, cuando se cobija, hermanos y hermanas, cuando busca recursos, cuando esconde su realidad detrás de cosas que no son de Dios, que a distancia quiere entender las cosas de Dios sin compromiso, sin cambio, sin transformación. Lo que es capaz de hacer un cobarde, que no admite que ha pecado, que debe confesarse y empezar una nueva vida delante de Dios. Eso tiene que estar claro ahí para todos nosotros. De hecho, vamos a concluir, y voy a concluir con dos, hermanos y hermanas, dos oraciones sencillas. El caso de Herodes que estamos estudiando hoy como reflexión y meditación. Y lo estamos haciendo en términos de esta idea fuerza que tenemos, que la vamos a recordar otra vez. Es un peligro, hermanos y hermanas, tratar de entender a Dios desde lejos, a distancia y superficialmente. En conclusión, y esta es mi opinión muy personal, hermanos y hermanas, si Herodes alejado de Dios en aquel momento, ¿verdad? Y a quien Juan el Bautista quiso acercar a Dios, porque eso fue lo que hizo Juan el Bautista, tratar de acercar a Herodes en arrepentimiento y en conversión a las cosas de Dios, denunciando su falla, no querellándose de su falla, no condenándolo, no sentenciándolo. Si Herodes, estando allí alejado de Dios, y a quien Juan el Bautista quiso acercar a Dios, si ese hombre hubiese reconocido, Herodes, a Jesús, no, hermanos y hermanas, como una aparición de Juan el Bautista, no como un fantasma de Juan el Bautista, sino si hubiese reconocido Herodes a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador, si se hubiese armado de valor para decir, vamos a ver quién es este hombre y qué es lo que trae, hermanos y hermanas, hubiese habido arrepentimiento en él, hubiese habido transformación y hubiese conseguido la tranquilidad de su alma. Digo, yo no estoy juzgando el interior de nadie, pero a lo que nosotros podemos ver superficialmente. Yo entiendo que hubiese habido arrepentimiento si él no lo hubiese confundido a Jesucristo, lo hubiese conocido y se hubiese esmerado por conocerlo, hubiese cambiado su vida, iba a estar en paz su alma, hubiese concluido muchas cosas, se hubiese alejado de la superstición, tendría el perdón de los pecados, una nueva vida. Hermanos y hermanas, todo eso hubiese comenzado en él. Y de hecho, Herodes, hermanos y hermanas, murió desterrado de su reino por el emperador Calígula. Nos dice la propia historia de Roma, no la Biblia. Murió desterrado, o sea que lo sacaron de su reino, de su gobierno, por el emperador Calígula. Y Calígula mismo lo condenó
y lo sentenció a muerte por la ambición que tenía de convertirse en rey, de convertirse en emperador. Y eso ocurrió 6 años después de la muerte de Jesús, en el año, hermanos y hermanas, de la época y del siglo I de nuestro Señor Jesucristo. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, pensando en estas cosas pues de una forma diferente del caso de Juan el Bautista y de Herodes, que lo veamos nosotros. Hay que orar mucho, hermanos y hermanas, que a veces no sabemos dónde vamos a ir a caer cuando nos alejamos y queremos entender las cosas de Dios a distancia. Y a dónde podemos caer y a dónde podemos llegar. Hermanos y hermanas, el salmo que tenemos hoy es el mismo salmo de ayer, el Salmo 68. Y es por el caso de Juan que lo tenemos, ¿no? Porque trata sobre alguien que está siendo perseguido porque sigue las cosas de Dios, ¿no? Perseguido por ser creyente. Oremos al Señor. Tú sabes, oh Dios, si me he extraviado, pues no te están escondidos mis errores. Me volví así como un extraño, mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Pero a ti, oh Dios, sube mi oración, sea ese el día de tu favor, y según tu bondad, oh Dios, respóndeme, sálvame, porque tú eres fiel. Pero a mí, humillado y afligido, que me levante, oh Dios, tu ayuda. Amén y amén. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Nosotros, de vuelta mañana, nuevo evangelio, nueva reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas junto a los tuyos, si lo haces para dar gloria al nombre de Dios, te va a ir bonito. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.